En este video, repasaremos cómo encontrar las características clave de una función cuadrática dada la ecuación y también representaremos gráficamente la función. Se nos da y es igual a x al cuadrado menos 6x. Primero, encontremos los valores de a, b con la ecuación en la forma, y es igual a x al cuadrado más bx más c. A, el coeficiente de x al cuadrado, es 1. B, el coeficiente de x, es negativo 6. Y debido a que no hay un término constante, c es 0. Número 1, se nos pide determinar si la parábola se abre o baja. Si a es positivo, la parábola se abre. Si a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. A es positivo, y por lo tanto la parábola se abre. Luego se les pidió determinar el vértice donde la coordenada x del vértice es negativa b dividida por 2a, y el valor y correspondiente o el valor de la función se determina sustituyendo b negativo dividido por segunda en la ecuación para x. Entonces, primero encontremos la coordenada x. Al sustituir 6 negativo por b, y 1 por a, esto nos da el opuesto o negativo 6 dividido por 2 por 1, lo que simplifica a 6 positivos dividido por 2 positivos que es igual a 3. Así que ahora sabemos que la coordenada x del vértice es positiva 3. Para encontrar la coordenada y correspondiente, sustituimos 3 por x en la ecuación. Esto nos da y es igual al cuadrado de 3. Menos 6 veces 3. Que es igual a 9 menos 18 que es negativo 9. Ahora sabemos que el vértice es el par ordenado 3,9 negativo. A continuación, se nos pide determinar la intersección vertical o en y. Cada punto en el eje vertical tiene una coordenada x0, razón por la cual establecemos x igual a 0 para encontrar la intersección vertical o y. Entonces, si el conjunto x es igual a 0, tenemos y es igual al cuadrado de 0 menos 6 veces 0, lo que nos da y es igual a 0. Y la intersección vertical es un punto que debemos mantener como un par ordenado. X es 0 y es 0 y, por lo tanto, el par ordenado es 0,0, que es el origen. A continuación, se nos pide que indiquemos las intersecciones horizontales o x. Cada punto en el eje horizontal tiene una coordenada y un valor de función 0, lo que significa encontrar las intersecciones horizontales o x que establecemos, y igual a 0 y resolver para x. Poniendo y en 0, tenemos 0 igual a x al cuadrado menos 6x. Eso se resuelve factorizando. El primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común que en este caso sería x. Factorizamos x. Nos quedamos con la cantidad x menos 6. X veces x menos 6 es igual a 0 cuando x es igual a 0 o cuando x menos 6 es igual a 0, lo que nos da x es igual a 6. Nuevamente, la intersección horizontal o x son puntos que los pares ordenados para las intersecciones x son 0,0 y 6,0. Una vez más, sabemos que la coordenada y es 0 porque estos puntos están en el eje horizontal o porque establecemos, y igual a 0 para encontrar las intersecciones horizontales o x. A continuación, queremos que la ecuación del eje de simetría que es x sea negativa b dividida por 2a pero negativa b dividida por 2a es también la coordenada x del vértice que es positivo 3 y por lo tanto, la ecuación del eje de simetría es x igual a 3. Y ahora se nos pide graficar la parábola. Primero tracemos el vértice. El vértice es 3,9, que está aquí. A continuación, esbocemos el eje de simetría, que es la línea vertical que pasa por el vértice, que está aquí. Sabemos que la parábola se abre, tracemos la intersección vertical o intersección en, y que es el origen 0,0, que está aquí. Observe cómo este punto está 3 unidades a la izquierda del eje de simetría, lo que significa que también debe ser un punto 3 unidades a la derecha del eje de simetría que estaría aquí, que es 6,0. Y observe cómo, debido a que este punto está en el eje horizontal o x, también aparece como una de las intersecciones horizontales o x. Ahora grafiquemos la parábola. El número 7 pregunta por el dominio.
El dominio es un conjunto de todas las entradas posibles o valores x para cualquier función cuadrática. La entrada puede ser cualquier número real y, por lo tanto, el dominio es todo real. Estamos mirando el gráfico porque el gráfico se mueve hacia la izquierda, y hacia la derecha para siempre sin agujeros ni roturas. El dominio es todos los reales que usan notación de intervalo, es el intervalo abierto, del infinito negativo al infinito positivo. El rango es un conjunto de todas las salidas posibles o valores y, al observar el gráfico, observe cómo el punto más bajo del gráfico es cuando y es igual a 9 negativos y luego, desde aquí, el gráfico se mueve hacia arriba para siempre, acercándose a la infinidad positiva y, por lo tanto, el rango es de 9 negativo a infinito, incluyendo 9 negativos. Usando notación de intervalo, tenemos 9 negativos, infinito, porque incluimos 9 negativos tenemos un corchete a la izquierda, y porque tenemos infinito a la derecha tenemos un paréntesis a la derecha. También podríamos decir que y es mayor o igual que a 9 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.